tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, capítulo del fin de semana, segunda parte, porque en el capítulo de ayer junto a Jaime Macías, a quien en un instante daré la bienvenida, hablamos de la final de la Copa Libertadores de América ganada por el Club de Regatas Flamengo. Así que Jaime, te doy la bienvenida. Hoy vamos a hablar de Europa, quizá un poco también en clave de Champions, aunque no quedan muchas cosas por definir en el torneo de clubes más importante del mundo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Debe haber sido esta una de las semanas más movidas que hemos tenido del año. Vizca acaba de terminar la final del Mundial Sub-17. Tuvimos programa de Champions, tuvimos programa de Libertadores ayer. Hemos pasado entre el jueves y el viernes grabando especiales sobre el Mundial para ustedes, que ya les vamos a contar cuándo se van a publicar y cómo los pueden consumir. Así que un gusto conversar contigo, Vizca, por octava vez en las últimas 48 horas. Bueno, es lo que hay, así que vamos a hablar de lo que el fin de semana entrega en primera parte. Queríamos empezar por la Liga Española, porque creo que de acuerdo a lo que hemos visto, y hemos visto mucha reacción de parte de la gente, no pensábamos que, por ejemplo, el episodio del de mitad de semana de Champions podía agregar algo más a una situación que ya se veía venir. O sea, este tema del Barça. No sé si fue, Jaime, el hecho de el último empujoncito para decir este equipo vuela o este equipo se estrella, que le da el Bayern o que le había dado el Inter a primera hora en la Champions. Si eso es como le hizo pensar a la gente que ahora sí el fracaso estaba allí y había que asumirlo, había que superarlo. Mucha gente especuló con que si no era Xavi Hernández el entrenador, lo hubiesen despedido. Lo cierto es que 3 días después el Barça va a Valencia, va a Mestalla, que es un campo muy difícil, y termina ganando. Y encima de todo, otro equipo catalán, el Girona, le da una mano, con lo cual se ha cortado la diferencia en la tabla y ya mucha gente empieza a pensar que este Barcelona, en efecto, sin pensar en las otras competencias, va a poder pelear la Liga probablemente hasta el final al Real Madrid. Es que este Barça puede ser campeón. Y yo creo que Qué este Barça es cosa, ¿eh? Qué inferior al Real cosa. O Madrid. sea, de decir fracaso el miércoles a decir el sábado o el domingo que el Barça puede ser campeón. Es que el Barça puede ser campeón, porque creo que el Barça es inferior al Real Madrid, pero el Barça no juega ante el Real Madrid todos los domingos. Juega 2 veces al año y una de esas veces ya jugó. Y con ese partido ya jugado aparece estando solamente un punto por detrás del Real Madrid. Creo que uno no puede hablar, y no lo digo, no te lo digo a ti, lo digo en general, ¿no? La gente que es extremista, ¿no? Es éxito o fracaso. Y el Barça ha fracasado en Champions, pero no ha fracasado en la temporada. En febrero o marzo sabremos si ha fracasado en la temporada o si ha logrado salvar la temporada o si ha terminado en posiciones expectantes en otros torneos, incluida la Europa League, en la cual va a seguir compitiendo. Y tiene mucho que ver con, y no voy a ser reincidente, en el tema del el nivel interno de los clubes de la liga, y que esa es una de las principales explicaciones de por qué este Barça, que no es capaz de ganarle al Inter, que se lleva un global de 5-0 frente al Bayern de Múnich, es segundo de la liga, tan solo recibiendo 4 goles en 12 partidos jugados, y que es también, al igual que el Real Madrid, el equipo más goleador de la liga. Con esos números casa adentro, puedes ser campeón, puedes aspirar a ser campeón. Bueno, de hecho, ya les llevan en 12 fechas, Jaime, fíjate la diferencia, ya les llevan 3 victorias al equipo que más ha ganado. O sea, ellos han ganado 10 partidos de los 12. El Madrid ha empatado 2, el Barça ha empatado 1 y ha perdido 1. El Atlético, la Real Sociedad, bueno, la Real Sociedad podría llegar a 8 victorias si a la hora que estamos grabando el episodio todavía tiene que enfrentarse al Real Betis Balompié. Pero pongámosle que sea empate, eso, 3 partidos, que es una cuarta parte de los partidos que sacan una ventaja en cuanto a triunfos. Esa es la diferencia en la liga. Pero el Madrid no le puede ganar en casa a Osasuna y a Girona, que me dirías, no, bueno, Osasuna está
en Europa League en este Ujú. momento, pero Girona no. Entonces es una cosa bastante extraña. Y lo que también resulta extraño es que el Barça hasta ahora se ha enfrentado a dos equipos de Madrid. Creo que contra el Getafe todavía no ha jugado. Me parece que no. Y ha perdido puntos contra los equipos de Madrid, nada más. Contra el Rayo y contra el Real Madrid. Sí, contra Getafe todavía no jugó. Claro, contra el Rayo y contra el Real Madrid. Sí, y curiosamente de esos 4 goles en contra, 3 se los marcó el Real Madrid. El otro gol es en una victoria frente a la Real Sociedad, que podría ser, a la hora que estamos grabando el episodio, el tercero al final de esta jornada. Es decir, el Barça, Ujú. si se da la victoria de la Real Sociedad frente al Betis, el Barça ya podría haber ganado en casa del tercero como visitante en esta misma temporada. Entonces eso habla un poco de, de la diferencia que vive hoy el segundo y tercer pelotón español con el resto de Europa, que le permitiría al Barça, jugando ante esos equipos domingo a domingo, pelear por el título. Inclusive el Barça puede perder el próximo clásico. Igual puede seguir aspirando al título, porque si el clásico fuera mañana y el Barça lo pierde, quedaría 4 puntos. 4 puntos es una diferencia que se puede remontar. Ahora, lo que también me parece y veo yo en el Real Madrid es que estos empates hay que darles un cierto valor. Y mucha gente dirá, ¿cómo darle valor? Perder puntos con Osasuna y con Girona en casa. Hay que darles un cierto valor porque me parece que el Real Madrid está atravesando quizás su punto más bajo de la temporada. Y los puntos que tú sumas en tu mal momento son los puntos que después te dejan bien posicionado para sacarle el máximo provecho a tu buen momento. Creo que el Bueno, Madrid arrancó la temporada volando, una temporada muy pegada a lo que fue el final de la anterior, donde también comenzó volando, al punto de que liquidó su grupo de Champions en 3 jornadas, y me parece que ahí es como que el equipo entró eh, en ese punto de que la curva empieza a bajar. Le pasa a todos los equipos en el mundo todos los años, todas las temporadas. Lo importante es cómo sales de ese hueco. Y al Madrid me parece que no le puede venir en un mejor momento ese como freno, ese como falta de frescura que te demuestra, sobre todo en los partidos de liga. no, pero igual creo que el Madrid está cumpliendo con los objetivos que tenía que cumplir en la primera parte del año. Yo creo, Jaime, que el equipo se relaja después del clásico. Y ahí está. Trató de hacer pico en el clásico, casi pierde frente al Shakhtar, pierde frente al Leipzig. Después del clásico, Getafe 1-0 y gracias. ajá, y ahora este empate frente a Girona. También me parece que teniendo tanta gente mundialista, Real Madrid, me parece que los jugadores probablemente hayan cambiado ese chip y estén pensando en el Mundial antes que pensar en la Liga. ¿Por qué? Porque son ya la clasificación, falta asegurar el primer lugar en la Champions. En la Liga son campeones y dicen, como está el Barça, realmente es muy difícil que perdamos este campeonato, pero hemos visto grandes equipos que se han relajado y después no han podido recuperarse. Hablemos un poco, no sé si quieres hablar del No, partido, no, de las una polémicas, corrección. de... Sí, Una corrección. Getafe fue antes del clásico. Es Elche y Sevilla lo que viene después del correcto. clásico para el Real Madrid. Bueno, eh, la victoria, el empate frente a Girona está bastante marcado por la imagen de Carlo Ancelotti en la sala de prensa. Un hombre que no suele hablar de los árbitros, que en este caso reclama por la mano de Asensio, que deriva en el penal convertido por Cristian Stuani, y la jugada donde él no se moja, dice, puede ser interpretada de cualquier forma, que es la acción entre Gazzaniga y Rodrigo que deriva en la anulación de esa situación que había sido gol de Rodrigo. Creo que primero te marcó algo. Tú hablabas, el equipo se relaja, viene el Mundial, has pasado los picos más exigentes de la temporada con mérito, y que en ese contexto es muy difícil pedirle a alguien que tiene un mundial a la vuelta de la esquina, que viene de romperse o de ser figura en la Champions, que viene de ser figura en el Clásico, que esté al mismo nivel de intensidad ante el Girona en el Bernabéu, con todo el respeto para el Girona. Entonces es muy entendible por qué el equipo no te demuestra esa intensidad, mientras que los otros están jugando la vida. Y creo que eso explica el muy flojo primer tiempo del Real Madrid. Y que igual, con toda esta nube encima, el Madrid se puso en ventaja. La jugada del penal
para mí es inentendible que eso sea penal, porque la pelota claramente le golpea en el pecho a Asensio. La mala fortuna que tiene Asensio, y ahí es donde yo encuentro el ángulo del árbitro, y es en la toma que está casi, la toma del offside, entiéndase, la toma que uno ve justo en línea recta a cómo está defendiendo el equipo. Asensio tiene la mala fortuna que en su reacción de virarse, él hace esto. Entonces, no es que la pelota le golpea en un brazo fuera de posición después de que le golpee en el pecho y con mucha mala suerte le pegue en el brazo, sino que le pegue en el brazo cuando él está moviendo el brazo. Entonces, casi, y es más instintivo o de reflejo que de torpeza, que él despeja la pelota con el brazo. Con el VAR el árbitro no la puede pitar. No la puede no pitar. ¿Me explico? Si tú eres un árbitro que va al VAR y que entiendes el reglamento con todos los puntos, no puedes no pitarla. No puedes no pitarla. Él no puede hacerse el ciego ante una imagen. Podemos discutir si la norma está bien escrita, si eso debería ser considerado penal, pero no puede no pitarla. No sé cómo lo ves tú, pero entiendo que él queda un poco entre la espada y la pared con esa imagen y con el reglamento como está redactado. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que aparte, bueno, él parte con el brazo aquí y se dice que una mano, aunque sea que le pegara aquí, que está en una posición tan separada y con la mano por encima de la línea del hombro, hay una parte del brazo que está por encima de la línea del hombro, es una mano punible porque agranda la silueta del jugador. Entonces, dentro de esto, más allá de que venga del rebote en el pecho, la pelota va hacia la línea de meta, va hacia la línea de gol. Entonces, son demasiadas circunstancias y luego las repeticiones, las cámaras lentas y demás, que le terminan dando al árbitro ese argumento como para ir a pitarla. Entonces, creo que dentro de esas, se dan muchos factores, aunque muchos de ellos son fortuitos, para entender que la mano es sancionable. Y después en la jugada de Rodrigo, el arquero está sujetando la pelota contra el piso y se entiende que allí, siendo la mano del portero, es una jugada donde está controlando ya el balón, aunque no con las dos manos. Y bueno, eso dentro del contexto, Ancelotti lo entendió que lo debía discutir menos que la mano de Asensio. Es que para mí esa jugada sí es muy, muy discutible. Porque si... Primero el arquero siempre tiene que ir con las dos manos para No, pero demostrar no el control. alcanzó, estás tirándose en el piso. Correcto. Está desesperado por llegar al Sí, balón. exacto. Pero después, él, digamos, si es que la pelota está ahí estática y Gazzaniga viene y le mete la mano y la sostiene contra el piso, 100% que eso no puede ser gol. Pero Gazzaniga la está trayendo con los dedos hacia él. Y ahí es donde yo creo que está el gris de decir, y yo no, por más que tenga los dedos sobre la pelota, no estoy convencido que puedes considerar eso que él tiene el control de la pelota. Yo te compro que con una mano puesta y apretada la pelota contra el piso, él puede tener el control. Pero si tú le estás trayendo con los dedos así, Pero fíjate, estoy fíjate seguro. en lo que vamos a terminar cayendo. O sea, si él con una mano puede tener todo el control de la pelota al abrir los dedos, utilizar la palma de la mano sobre el balón para decir esta pelota es mía, o tenga que hacerla con las dos manos. Entonces, volvemos a lo mismo. Otra vez nos quedamos en una letra muy fina del reglamento y que esto grafica que en el fútbol hay muchas circunstancias que se colocan así y se cree que la letra del reglamento abarca todo. Pero, por ejemplo, te digo esta, y por ahí es una comparación media tirada de los cabellos. La típica jugada en la que el delantero encara al arquero, ¿verdad? Y te tira la pelota para adelante, sabiendo que el arquero lo más posible es que te toque. Esa es una jugada en la que el delantero al tirarte la pelota para adelante ya no tiene el control de la pelota, ¿verdad? Pero igual te la cuentan como penal porque es una ocasión clara y manifiesta que el arquero, entre comillas, ha interrumpido. Yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo, viendo la posición del arquero, porque si el delantero, para decir, yo soy el último que la toqué y después me va a tocar él,
pero la tira hacia un costado y ya después no va a tener el control del balón, por más que sea derribado hasta saber si iba o no a tener el control del balón, porque es una muy clásica. Cachetea la pelota, va al contacto, penal. Y hay veces que no es así, porque si él cachetea la pelota, si me decís, lo intenta superar por encima y va a llegar al balón y ahí lo derriba, porque hay veces que está la picardía, lo mismo cuando el defensor dentro del área anticipa al delantero, toca la pelota, afloja el cuerpo, se lo lleva por delante, falta. Sí, y, y, y esa es la viveza y el oficio de los jugadores. claro. Exacto. Entonces, por eso son ese tipo de jugadas en las que hay una letra fina y uno dice, pero no es así, porque ¿sabes por qué el delantero siempre cuando hace esta te la tira para afuera, te la tira al córner, al saque de arco? Porque si te la tira para adentro, el arquero siempre va a golpear primero la pelota que el hombre, así se lo lleve puesto y lo Claro, tire de cabeza. claro, claro, claro. Hay que evitar que el arquero juegue la pelota de alguna forma, o sea, que Claro, toque el balón, que lo roce, claro. porque si lo roza, lo toca y después toca al delantero, Ujú, no es penal. ujú. Entonces, es lo que se está buscando, que el arquero no la toque. Y vos, como delantero, vas a ir, quiero definir, quiero superarlo, lo voy a intentar. Y ahí es donde está ese gris de decir, bueno, yo, vamos, ¿qué pasó primero? ¿Tocó la pelota o me tocó a mí? Dice, no, usted tocó la pelota, él lo tocó a usted, penal. Pero Sí. ahí son penales provocados más que penales justos, digo yo, penales netos, clavados, porque el contacto no, o sea, volvemos a lo mismo, no todo contacto, no toda mano, pero bueno, tenemos que empezar a especificar situaciones y un árbitro va a tener que tener un bagaje de imágenes archivadas para definir en un instante y decir, esto sí, aquello no. ¿Tú eres de la idea de que ya con el VAR implementado en en el 90% de las ligas europeas, en Sudamérica, por ponerte un ejemplo, debe estar en el 70%, en Norteamérica está en todas, en Centroamérica un poco menos? Creo que hay que comenzar a reescribir ciertas normas. Y no estoy hablando del offside, porque el offside es la primera que hay que reescribirla, porque el offside, escrito como está escrito, está hecho para ser interpretado por el ojo humano, no por una repetición, está ser interpretado por el ojo humano. Pero, por ejemplo, como te digo, el penal que le sancionan a Asensio, esa es una jugada que con la cantidad de imágenes que hay, el árbitro no puede no pitarla. Más allá de que nos parezca que es correcta o no que se la pite, no puede no pitarla con la cantidad de pruebas que él tiene de que existió una mano, de dónde estaba la mano, de cómo rebotó y todo. Entonces creo que ya que tenemos tantas pruebas, hay que empezar a simplificar el reglamento, porque si podemos meter el VAR, Vizca, y vemos con lupa, en todo tiro de esquina vamos a encontrar un penal. Obviamente. En todo gol vamos a encontrar una falta en ataque. Entonces creo que hay que empezar a simplificarlo porque todo puede ser sancionable a día de hoy, porque hay demasiadas pruebas dando vueltas como para sancionarlo. Bueno, pero te recomiendo ver una jugada anulada a la selección española en la final del Mundial Sub-17 contra Colombia, Ujú. donde se pita una mano que éramos 3 personas en la transmisión, ninguno alcanzó a verla. Y entiendo, es un Mundial Sub-17, donde había VAR, pero donde no había una imagen contundente y aún así la jueza dijo anulo. Entonces, y es un Mundial, Jaime. Yo, aparte, bueno, lo curioso del caso es que la situación se resolvió sin ninguna protesta, sin nadie encimando al árbitra en el bar, ni un entrenador, ni un auxiliar, ni ningún jugador, nada. Jugador, jugadora. Pero cuando nos han explicado esto, cuando no hay una señal clara de que hubo un error, porque ella había marcado el gol, Ujú. fue e incluso dice no gol, que en realidad lo primero que tiene que decir es mano y no es gol o no es gol y es mano, pero no lo señalizó bien la árbitra y tampoco nos quedó la sensación de que era la decisión justa, pero es lo que prevaleció. Entonces, hay veces que también estas chicas convivieron con el error y siguieron jugando y terminó ganando España. Pero, bueno, eso, que no hay que tener temor a eso, a convivir con el error. Más allá de que le digan, usted tal cosa, ¿no? Si no
no está claro, no está claro. Y es lo que prevalece el espíritu de lo que se cobró en el momento. Para mí, en este caso, al no ver, fue como la mano de Dumfries. O sea, no la vieron clara y no la sancionaron. Y podemos argumentar y tal, ya ahí quedó. Ujú. Hay algo que decía Benzema, si no me equivoco, es en la entrevista que le hace la revista francesa, no France Football, sino una de moda después del Balón de Oro. Creo que es ahí, donde él dice, yo nunca he reclamado un árbitro, porque eso no me lleva a ninguna parte y me puede sacar del partido. Ahí te das cuenta de la cabeza del tipo en el campo, ¿no? Eres un jugador único. Sí. Oye, al punto de que hoy Toni Kroos fue expulsado por primera vez en su carrera. Y cuando yo vi la jugada, dije, exagerado para segunda amarilla. Cuando vi la repetición, dije, Toni Kroos tiene que haber estado con la sangre en el ojo, porque para que Toni Kroos meta la pierna como la metió, tiene que haber estado bastante desencajado Kroos. Bueno, lo cierto es que el Madrid pierde puntos frente al Girona, no sé si porque los jugadores están pensando en el Mundial, si porque se relajaron después del Clásico y después de conseguir la clasificación en el grupo de la Champions, que todavía la tienen que terminar de rematar, pero el Barça tiene la puerta abierta. Entonces ahí uno se pregunta, más allá de la trabajosa victoria frente al Valencia con el gol sobre la hora de Lewandowski, ¿qué, qué semana que ha vivido el Fútbol Club Barcelona, Jaime? Porque ve la ilusión de la Champions irse, tiene que pensar cómo va a reencauzar la temporada, pero también puede pensar que pese a todos los problemas que tiene, le puede pelear el título al Real Madrid. ¿Y en qué dirección moverse con todo esto? La dirección es la liga. Porque, Claramente. Aparte, económicamente es lo que más le conviene. a ver, el Barça a día de hoy se Pero sabe ese es el y problema. es. El Barça tiene que pensar económicamente. Ese es un error para mí, Jaime, fundamental. Sí, tiene que pensar económicamente, pero tiene mucho tiempo para comenzar a pensar económicamente en lo que viene por delante, porque, por ejemplo, la Supercopa lo va a ayudar, pero la Supercopa es en enero, mucho antes de la Europa League, por ejemplo. Y el Barça puede llegar. El Barça hoy se sabe superior a 18 equipos de la liga. Se sabe el Barça, lo sé yo, lo sabes tú, lo sabes todo. Vizca, el tercero es Atlético de Madrid. Y tú me dices la semana que vivió el Barça. Imagínate la semana que vivió el Atlético de Madrid. Hmm. Entonces, si Peor ese es aún, el claro, claro, tercero, peor si ese aún, es el peor aún. tercero, pelear la liga es una posibilidad. Porque si tú haces tus deberes y el Barça, ojo, que los ha hecho, porque salvo aquel tropiezo con el Rayo en la jornada 1 que tú marcas, a mí me parece que el Barça tiene toda la capacidad de llegar al clásico de marzo o por allá, a un punto del Real Madrid al clásico en el Camp Nou. Probablemente. O Es quizá arriba. totalmente lógico que eso pueda pasar. Quizá arriba. No te olvides de otra cosa. El Madrid tiene que jugar el Mundial de Clubes. El Madrid tiene que jugar el Mundial de Clubes. El Madrid tiene que jugar el Mundial de Clubes. Y en esta conversación que estamos teniendo con Vizca, Y no estamos. va a ser el único equipo español en la Champions. Con lo cual ahí, por más que le haga ilusión al Barça ganar la Europa League porque no la ha ganado en su historia, eh, si te dan a elegir, está bien, la Europa League es un trofeo, es importante, no lo tienen y te lleva a la Supercopa, que es un dinerito más, pensando en clave económica. Pero en el prestigio para el Barça o en la ilusión de decir, le vamos a quitar una liga al Real Madrid, y yo creo que al hincha y a la gente del club le va a hacer mucha más ilusión eso. 18 de marzo, Vizca. O sea, el Barça puede ir al 100% por la liga hasta el 18 de marzo y llegar en una posición expectante ese partido, porque el Barça, hombre por hombre, es más que los otros 18 equipos de la liga. Y fútbol a fútbol, por más que le ganó en el último minuto al Valencia y que sufrió contra el Mallorca, es capaz de sacar los partidos adelante. Es capaz de sacar los partidos adelante. Y como te digo, no juega todos los domingos ante el Real Madrid. Aparte, salvo momentos, posiciones o sectores de la cancha donde está en crisis ahora por lesiones puntuales, creo que hay un plantel suficiente como para decir se puede competir por la Copa, se puede competir por la Europa League y se puede hacer las dos cosas con el énfasis en la liga. Y creo que también va a pasar por esto, porque Xavi, una vez superada toda esta zona de presión,
encuentre el equipo, porque lo primero que va a tener que hacer es encontrar es el equipo tipo, para saber después quiénes son piezas de rotación y quiénes no. Yo creo que el equipo tipo lo tiene. Lo que pasa es que ese equipo tipo, que es uno de los dos mejores equipos de la liga, no está a la altura del Bayern o del Inter. Porque si tú te pones a ver el equipo tipo que ha sido capaz de sacar este casi puntaje ideal salvo el Rayo, con excepción del Real Madrid, es Lewandowski, Rafinha, Dembélé, es Busquets, Pedri, Gavi o De Jong, dependiendo si juegas en casa o juegas fuera, es Valdé, y después los otros tres, hay más dudas, pero porque no ha contado con todos. No porque ha dicho, no, hoy día juega Koundé y lo voy a sentar a Christensen, o hoy día juega Christensen y lo voy a sentar a Eric García. No, ha sido porque normalmente los centrales y lateral derecho que ya había elegido son los que ha tenido disponible. Correcto. Y que me parece No, así va a ser al menos a tener. después el que se le empezó a complicar con lo de Araujo, con lo de Christensen, también ha tenido problemas físicos Koundé, pero creo que es esa la defensa. Para él, pensando que quizá Jordi Alba salga en enero, es Araujo, Koundé, Koundé, Araujo, Christensen y Alejandro Valde. Y después en el centro Busquets, que es, él no está pensando que después ya no lo va a tener y no está pensando en hacer pruebas para utilizarlo de medio centro de Jong. El resto de las otras piezas del mediocampo, Gavi Pedri, una opción puede ser jugar con De Jong y que Pedri juegue como falso extremo izquierdo y que juegue uno solo de los atacantes, o Dembélé o Rafinha, y después mezclar la carta o las cartas con Ansu Fati si es que Ansu Fati está bien. Sí, Lewandowski es indiscutible. Fati volvió a entrar otra vez, ¿no? Y te acuerdas que en el programa, creo que fue el programa de Champions, el de la semana pasada, decíamos que creíamos que Fati iba a ser titular en algún punto antes del Mundial y ya nos quedan 2 partidos, lo cual me parece es preocupante porque no es que no lo están poniendo porque no lo ven, sino porque creo que lo están cuidando, ¿no? Sí, O sí, todavía, y estamos ya en quedan 2 fechas. Sí, estamos ya en el tercer mes de competencia. ¿Mm? Y un joven de 22 años, o 21 o 22, todavía no ha encontrado su forma física, su forma y su ritmo para jugar 90 minutos, Jaime. Sí. Y viene de hacer 2 años casi de recuperación. Entonces, es realmente preocupante el tema. Lo que tiene España, que no había caído en cuenta ahorita mientras revisaba el calendario que tienen por delante, porque el Real Madrid no va a salir de Madrid, por ejemplo, porque tiene Rayo en Vallecas y Cádiz en el Bernabéu, es que España no termina el fin de semana antes del Mundial, sino que España A mitad de semana. juega miércoles, claro. España juega el próximo fin de semana y de ahí juega miércoles. O sea, España va a liberar a los jugadores el jueves 10. 10. Correcto. O sea, España... El jueves 10, por ejemplo, los jugadores del Barcelona se van a liberar el martes 8, después del enfrentamiento contra Osasuna, y los del Real Madrid el jueves, después del partido contra el Cádiz, y los del Atlético de Madrid el miércoles, después del partido contra el Mallorca. Sí, exacto. Eso no había caído en cuenta, lo acabo de ver ahora que estábamos repasando. Un lugar donde el panorama está menos claro es Inglaterra, me parece. Sí, todavía aguanta el arreón, el Arsenal. Un Arsenal que viene de perder a mitad de semana contra el PSV, que está rotando, está aprovechando todo este gran momento. Yo creo que a Arteta le faltan 2 partidos para conseguir algo extraordinario, bueno, muy bueno, no extraordinario. Primer lugar en el grupo de la Europa League, lo cual va a hacer que juegue recién la ronda de octavos, comprimida ronda de octavos, porque primero está el playoff previo entre los segundos de grupo y los que vienen de la Champions. Con esto, el Arsenal ya sabe que va a tener 2 semanitas más
donde puede pensar en la liga solamente. Y sigue siendo líder en la liga, cosa que creo que a estas alturas del partido nadie esperaba, y sobre todo con la posición de retraso que van adquiriendo equipos como el Chelsea y sobre todo como el Liverpool, Jaime. Hoy el Liverpool, después de la victoria del Manchester United, está a 7 puntos del United. Después de lo que han sido las últimas temporadas de cada uno de estos clubes, me parece totalmente asombroso. Por un lado, la transformación de un equipo que gana y tiene a De Gea como figura, que lucha defensivamente cada pelota como si fuera la última, no parece el Manchester United, por lo menos de las temporadas anteriores, y un Liverpool que está desdibujado, desdibujadísimo, te diría. Y es que es este cruce de caminos del que hablábamos, y no sé si la semana pasada o hace dos, decíamos que el United va a terminar por encima del Liverpool la Premier, pero que quizás el Liverpool nos dé más partidos épicos ante equipos de arriba, porque Grandes. el Liverpool está aquí y le ganó al City. Es el único que le ganó al City, por ejemplo. Claro. Es el único que le ganó al City. Y le ganó bien, y le ganó en Anfield. Pero es un poco lo que marcábamos de este Liverpool. Pero perdió con el United y perdió con el Arsenal. Perdió con el United, perdió con el Arsenal. Pero el Liverpool nos va a dar eso, nos va a dar noches puntuales donde uno diga, volvió el Liverpool, y no va a volver. Su jerarquía, su experiencia, los nombres que están en ese campo van a ser capaces de sacar adelante noches puntuales. Pero le va a costar mucho el Nottingham. Un poco lo que hablamos del Madrid. Al Madrid, en este momento de dominio de gran presente, le cuesta mucho más motivarse ante el Girona en el Bernabéu que ante el Chelsea en Stamford Bridge. ¿Cuál ha sido, digamos, cuál ha sido, Vizca, el ambiente más hostil o el marco más grande en el que ha jugado el Real Madrid esta temporada? El Clásico y Celtic Park. Y son los dos mejores partidos del Madrid en el año. Bueno, sí, creo que el partido jugó contra el Leipzig también tenía un marco importante y lo perdió. No, el Madrid rotó ese día. Era importante Bueno, para el Leipzig, no era importante para el Real Madrid. está bien, está bien. Pero en cuanto a marco, trascendencia y demás, está bien que el Madrid está clasificado, pero en el partido que jugó contra el Leipzig en Madrid tampoco lo había superado muy claramente. Porque si ese equipo hubiera sido el Liverpool o el PSG o una cosa un poquito más Bueno, potente, pero se hubiera prendido el ahí equipo. ves una línea con el Liverpool. Son equipos que trabajan mucho pensando en lo que tienen delante, Sí. porque pueden calcular, relajarse, acelerar, apretar, meterle más intensidad, dependiendo del examen que les representa a cada uno de estos equipos. Es que si el Madrid hubiera jugado ante el Barça como jugó ante el Girona, se llevaba 4. Y si el Madrid jugaría todos los fines de semana como jugó ante el Celtic, sería líder con puntaje ideal y sin goles en contra. Pero es un poco esa capacidad de conectarse y desconectarse, y creo que Liverpool también acarrea mucho de lo del año pasado. Ya hemos profundizado el tema de Liverpool, vuelvo al Arsenal, y cómo cuando estás en racha, cuando estás encaminado, las cosas se te empiezan a dar, porque le costó abrir un poco el partido. Bueno, no le costó abrir el partido, le costó marcar el segundo, porque lo abre rápido. Es un golazo de Martinelli que él mismo propone la jugada y después él ataca el área como 9. Y Gabriel Jesús, en un movimiento guardiolesco, cuando ve lo que está haciendo Martinelli, él mismo se va alejando, él mismo se va abriendo, porque se da cuenta que va a atacar su compañero el área. Pero se lesiona a Bukayo Saka en una jugada tontísima y entra Nelson. Y resulta que Nelson termina marcando, asistiendo, un tipo que entró a reemplazar quizás a uno de los hombres en mejor estado de forma, que no marcaba hace 2 años, y que en un partido trabado él termina dándole el colchón de goles al Arsenal frente al Nottingham. Entonces es un poco eso, ¿no? Lo de los momentos, como cuando estás fino, te salen todas. Y ahí está entonces el Arsenal. Nadie lo tenía, pero ahí está. El City jugando sin Erling Haaland este partido contra un peligroso rival como el Leicester. Termina ganando 1-0 gracias a un golazo de tiro libre de Kevin De Bruyne, de un tiro libre que llega por una faltita, pero sancionable.
pero le costó mucho sin el noruego, Jaime. Le costó abrir la cancha, le costó, si bien es cierto, siempre se manifestó superior a los rivales o al rival, a los Foxes. Intentó variantes, apostó por Julián Álvarez con su movilidad, pero sin Foden, con Grealish y con un equipo que no tenía peso en el área por el gran trabajo defensivo del rival. Y sin ese peso en el área, fíjate que el gol tiene que venir de un remate desde afuera. Pero se estará acostumbrando a jugar el City con el noruego, que cuando no lo tiene, el gol se le nubla. Y de local, el City ha sido una notable fortaleza. Creo que son 27 goles en casa y 10 goles afuera. Y es afuera donde ha perdido los puntos que ha perdido en esta liga. En la Premier es tan difícil ganar fuera de casa, sumar fuera de casa, que el mejor visitante es el Arsenal, con 4 victorias en 6 partidos, y lo sigue el City, 3 victorias en 6 partidos. Los mismos que el United, ojo. United también tiene las 3 victorias en 6 partidos jugando fuera de casa. Una de las grandes preguntas a inicio de temporada era ¿por qué antes no un 9 y ahora sí un 9? De ese cambio de filosofía de Guardiola. Hay muchas entrevistas de Guardiola donde Guardiola hablando de táctica, y una de esas está en YouTube, que se la hace a Héctor Lagunas, que es una entrevista larguísima de Guardiola donde conversan de todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que en algún punto, y no sé si es en esa o en otra entrevista de Pep, él como marca eso que tú dices, ¿no? El equipo se acostumbra a la dependencia de una referencia y se vuelve predecible para el rival cuando está, y cuando no está, el equipo pierde el norte. En cambio, cuando un equipo tiene más movilidad con un falso 9 y con un falso 9 que no siempre es el mismo, el equipo tiene más variantes. Entonces, sin querer, sin dramatizar lo que ha sido un partido puntual, pero se resume un poco en en estas explicaciones que daba Guardiola. Por ahí lo que tú decías, el equipo volvió a jugar con un falso 9, con un 9 más movedizo o menos referente como Julián Álvarez, y es como que el equipo perdió el norte, perdió el rumbo. Dejó de ser, se acostumbró a la referencia y perdió la colectividad. Y creo que eso fue un poco lo que vimos, porque tampoco es que el City lo convirtió a Ward en figura. Uno ve la estadística y dice, lo pasó por encima, pero tampoco es que el City tuvo esa cantidad de... No. reflejó la posesión en cantidad de remates o de ocasiones. No, le costó mucho generar peligro, claro. Y yo creo que encontró el gol en un momento exacto, con un poquito de fortuna por la liviandad de la falta. Y cuando Pep tenía que empezar a hacer cambios. Creo que también el tema de la rotación premundial hace que no se note cuál es totalmente el equipo. O sea, yo calculo que va a ser Foden, Haaland, y en la derecha supongo que Bernardo Silva, pero Bernardo Silva puede jugar de interior, que juegue Gundogan junto en el centro del campo con Rodri y con De Bruyne. Mahrez no parece venir en su mejor momento. Creo que será difícil que los coloque a Foden y a Grealish juntos. Por lo tanto, ahí es donde Pep, que todavía tiene mucho tiempo, puede decir, este es mi equipo, este es mi 11. Así es de la forma con la cual me gustaría jugar los partidos más importantes. Y no una semana de 2 partidos importantes o una semana de 3 partidos importantes, sino decir, este es el partido, esta es la final, este es el equipo. Y todavía no sé si, seguramente Pep lo tiene en su mente, pero hasta ahora va cambiando mucho, incluso hasta donde más cambia es en la defensa, porque Cancelo está fijo, pero al no estar Walker, aparece Stones en esa defensa tan variable de lateral derecho, que después va a ser una línea de 3 o que después se va a plegar como interior. Puede estar Rubén Díaz, puede estar Ake, puede estar Akanji, que termina lesionado este partido y que ha entrado muy bien. Pero es como que Pep, bueno, dice, armo el casting durante toda la temporada. Y en enero voy a definir cuál es el 11. Y no me parece un mal principio. Y de todos esos nombres que tú has dado, los que no se le van al Mundial son Haaland y Mahrez. El resto se le van, yo diría que todos.
¿Sí? Laporte tengo dudas si va o no No, va. Laporte va a estar convocado Va a seguramente. estar. Le gusta Luis Enrique. Ok. El resto Pues, se van todos. todos. Sí, sí, sí. Todos. Bueno, Walker no se sabe si va a llegar. Ese es el otro tema. Sí. Ciertas lesiones de jugadores que son importantes. A Pep no le ha faltado casi nunca Cancelo, y ahí es donde tiene un aliado, porque Sergio Gómez todavía no lo ha logrado meter en el punto donde él lo querría meter. Y eso, fíjate que Julián Álvarez viene de River y está jugando y aparece de titular, ha hecho goles. Sergio Gómez viene del fútbol europeo, viene de Bélgica, y todavía aquí no lo pudo colocar de acuerdo a lo que le gusta. Es una posición también muy complicada esa, porque ha pasado mucha gente por esa banda, y hasta te diría que es la posición más volátil de el Manchester City en la era de Pep Guardiola. Pero porque Pep quiere laterales y busca laterales para ser reinventados. Porque el City, perdón, no el City, los equipos de Pep, y estoy haciendo memoria en el Bayern y tú me vas a dar luces ahí, son los equipos que han tenido los laterales menos tradicionales. O sea, fíjate el Barça. Bueno, Alves y a Vidal. bueno, pero llamemos lateral tradicional a qué o no tradicional a qué. Lateral tradicional. Lateral ofensivo, lateral No, no, no. de línea de cuatro, Pa- pa- marcador primero y después le pido alguito con la pelota. para mí, lateral tradicional es un señor que juega en la banda de su pierna más hábil y que trabaja la banda. Puede haber ofensivos y puede haber defensivos, pero que trabaja la banda. Bueno, Alves trabaja la banda, Alba trabaja la banda, Avidal trabajaba la banda. A Vidal no trabajaba la banda. Para mí sí. En ese equipo no creo que trabajaba la banda. Podía trabajar la banda como la puede trabajar a Kanji a veces, pero creo que la banda la trabajaba Alves y el otro compensaba. Bueno, puede ser que quedara como un central replegado, pero alguien tiene que quedar en la banda siempre. Sí, correcto, pero es una función adicional de lateral. Y por ejemplo, sus laterales en el Bayern, y corrígeme si estoy mal, no iban por fuera, iban hacia adentro, porque los que iban por fuera eran los extremos. Bueno, pero porque él allí jugaba con Ribery y con Robben muy abiertos, Correcto, en el correcto, escenario típico. correcto. Entonces, Pero, esa es la posición en la que me parece a mí él inventa mucho más. Y cuando digo inventa, lo digo como algo positivo, donde pero porque agrega variantes él físicas. no suele, a ver, dentro de todo esto, el más clásico es Alves, que es un lateral, por ahí es un lateral o un carrilero de línea de tres, Uh -huh, pero en el fondo es jugador de toda la banda, Jaime. uh -huh. Del otro lado no sé, pero porque él también varía esta idea de defensa, de decir, a veces vas a ir por adentro y a veces vas a ir por afuera. Vamos a ver cómo el equipo se para que los recorridos sean mínimos, para que no nos desarmemos retrocediendo, para que estemos armados cuando vamos a hacer la presión. Eso es lo que Guardiola, o sea, Guardiola hace una movida pensando en la movida siguiente. Y ahí es donde está el punto de los grandes entrenadores. Y si no me equivoco, él es el que hace central a Lava, por ejemplo, en el Bayern. Él es el que lo empieza a usar a Lava como central, si no me equivoco. Y sabes que a él le hubiera encantado, me parece, tener en algún momento en su equipo a Carvajal o a Marcelo en su momento. Muy probablemente. Porque el genio de ser lateral y terminar en el callejón del 9 es Carvajal. Ha perdido ahora físico y ha perdido continuidad. Y el otro es Marcelo, porque Marcelo también tenía un poco eso, ¿no? Marcelo te jugaba de 10 tranquilamente, de extremo o de terminado casi de media punta. Sí. Marcelo, al que más me hizo acordar en esa posición, pero jugaba con línea de 3, era Sorín. Porque Sorín para Bielsa era casi hasta, por momentos, hasta un finalizador. Correcto, sí, señor. Lo que en el repaso de España, nos pasamos un poquito por alto, que lo dijiste así tangencialmente, de refilón, lo del Atlético de Madrid. Es el peor momento, o sea, o vamos a seguir diciendo esto hasta que lo echen a Simeone, que es el peor momento del Atlético de Madrid en la era Simeone. ¿Va a haber alguna consecuencia en el futuro, en lo inmediato? Se juega ahora el pase a la Europa League el Atlético. O sea, eso es lo que se está jugando. Es el peor momento de la era Simeone, pero también puede ser el peor momento de la era Cerezo. O sea, creo que el Atlético de Madrid vive su peor momento en esta nueva era post-ascenso. Y ojo que el Atlético de Madrid tuvo momentos muy turbulentos, pero no había, digamos, no había de dónde aferrarse a decir hoy estamos mal porque antes estuvimos mejor. No, el equipo venía de
Yo como creo dice que la canción de Sabina, del retrete. antes que llegara Simeone en la época de Gregorio Manzano, el equipo no estaba nada bien. Sí, sí, pero son momentos puntuales. A ver, el equipo sufre la transición Aguirre a Quique Sánchez Flores. Con Abel Resino le va muy mal, ¿ok? Ujú, Pero es una cosa de una temporada. Y la transición Quique Simeone la sufre con Cerezo. ujú, Pero estamos hablando de dos momentos de transición de máximo un año que el equipo lo sufre y desmejora y después vuelve a levantar. ujú, Pero seguía siendo un equipo que tenía en esa primera transición, que tenía Forlán, que tenía el Kun Agüero, que tenía David De Gea, que tenía Diego Godín, que tenía a Gaby, que tenía a Thiago, que tenía a toda esta gente. Entonces no hacía sentido dónde estaba el equipo a cómo se había caído. Y ujú, cuando se da la transición, Quique Sánchez Flores, Diego Simeone, era un equipo que tenía a Courtois, que seguía estando Godín, que estaba Falcao, que estaba Arda Turán, que estaba Diego Costa no estaba, Diego Costa llega después, pero que tenía a Felipe Luis y que había jugadores que tú decías esto no está bien y llegó Simeone y lo levantó. Lo que yo ujú. veo ahora es aquello que marco. ¿Simeone puede hacer las cosas mejor? Sí, claramente habrá cosas que se puede hacer mejor. Pero más que si Simeone hoy puede hacer algo mejor, es que antes pudo hacer algo mejor en la elección de los nombres. Y de ahí viene la gestión de arriba, de la directiva. Es lo mismo que el Barça. Esto es culpa de Xavi 100%. No, hay una gran responsabilidad de Laporta y su equipo. Y ni hablar de los que estuvieron antes de ellos. Bueno, en el Atlético de Madrid siguen estando los mismos y me parece que cómo se ha gestionado estos últimos 3 años es lo que explica la situación en la que se encuentra el club hoy. Perdón si Y me yo para... extendí No, demasiado. no, 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 no. Para cerrar te diré algo. En el momento que el Atlético centró o centralizó, yo sé que en su momento, y quizá buscando replicarlo, hicieron lo mismo con otros jugadores y les salió. Sergio Agüero, Radamel Falcao, Diego Costa y ahora Joao Félix. Pero el más caro de todos ha sido Joao. Y el que menos ha rendido de todos ha sido Joao. Entonces, creo que a partir del error de Joao Félix, que ha hecho que el Atlético también debilitara otras posiciones del campo sin recambio, es donde estamos viendo esta versión eh, muy sufrida y que promete más sufrimiento. Pero más allá de la elección de los jugadores, más allá de los problemas de los dirigentes, yo sigo sosteniendo que el Atlético puede jugar mejor y que está reclamando un cambio de parte del estilo del entrenador. Y que si el entrenador no lo puede proponer, no lo puede interpretar y no lo puede brindar, creo que el entrenador va a ser el que tenga que salir. Yo, a ver, hay una parte en la que coincido, hay una parte en la que tengo dudas. Yo creo que este plantel no está en capacidad física de cumplir al 100% la idea de juego de Simeone. Por ende, el equipo se desploma, se equivoca y sufre los partidos. Porque si algo sabía este equipo era sufrir, era aguantar, y no es capaz de aguantar. Creo que las características de este plantel, cuando se los firmó, se adaptaban al estilo de Simeone, pero en el momento de su carrera, en el momento actual de su carrera, no pueden ejecutarla. Entonces, sí, hay una parte de Simeone de que su libro con estos nombres, en este momento de su carrera, no lo puede sostener. Uh-huh. Y Atlético para mí va a ser un poco como el Liverpool, en ese sentido, siendo bastante inferior, pero va a ser así como el Liverpool, que de repente vamos a ver partidos y vamos a decir, volvió el Atlético de siempre. Hay una diferencia, hay dos diferencias. El Liverpool va a seguir en la Champions y el Liverpool se va a descolgar de la liga. Y se va a descolgar de la posibilidad de clasificar a la Champions. Entonces me dirás, ¿dónde voy a poner el énfasis? ¿En volver a la Champions? O sea, pensar en el futuro o en competir lo mejor posible en esta ocasión. Y el Liverpool va a recuperar a Jota, a Luis Díaz, a Thiago, aunque sabemos que a Thiago no lo va a poder contar siempre.
pero creo que en ambos casos deberán hacerse de otras opciones. A Klopp lo veo un poco más seguro de lo que tiene que hacer y de lo que podría llegar a ser. Al que no lo veo tan seguro es al Cholo. No, yo coincido, no lo veo tan seguro. Y creo que Klopp tiene algo que, si bien creo que no ha hecho, y lo he dicho varias veces, yo creo que Liverpool no ha fichado bien después de Alisson, Y Fabinho Van y Dijk. Thiago. Bueno, que era esos aciertos Por eso. Yo creo rompieron una sequía de 30 años sin ganar la liga. 30 para un equipo tan grande como el Liverpool es toda una vida, más que una vida. exacto. Bueno, yo creo que no ha fichado bien, pero creo que el Liverpool, primero, como ha ido recambiando, entre comillas, esporádicamente, puede seguir haciéndolo y va a encontrar la vuelta. Yo lo que creo es que, y hay jugadores que todavía le pueden dar más a Liverpool. No sé si Elliot, por ejemplo, le podrá dar lo que le ha dado Henderson, o si Díaz le podrá dar lo que le ha dado Mané, pero le pueden dar más de lo que le están dando. Yo lo que veo es que en la plantilla actual del Atlético de Madrid ya vimos su mejor versión y que el Atlético no está en una condición de hacer 3 4 fichajes el próximo año para reforzar su equipo titular. Y que tiene que ver con un contexto del que hemos hablado hoy. Esta inflación de los mercados, este momento que se vive en el mercado de transferencias, los grandes afectados por errores propios son esas segundas fuerzas o ese tercero del top 10. Porque el Arsenal, Vizca, el Arsenal está donde está. Ojo que el Arsenal está donde está, más, más por utilizar herramientas de equipo no top que por haber entrado en una pelea con los equipos top en la cual no podía ganar. ¿Cómo ha fichado el Arsenal? Se parece mucho más a cómo ha fichado el Brighton o el Napoli que de cómo fichaban los top de la Premier históricamente. Con alguna diferencia. Cuando te va a buscar a Gabriel Jesús y a Zinchenko, a Odegaard, bueno, Odegaard no era sencillo lo de Odegaard tampoco. Después me dirás, bueno, Saliba es uno de esos jugadores, Tomiyasu. Tomiyasu es otro jugador, Ramsdale es otro de esos jugadores, pero Tomás Partey no es un jugador, porque ya era titular en el Atlético de Madrid de Simeone, Jaime. O sea, aquí hay gente que Martinelli es un producto de eso, de estilo Brighton, pero hasta poder posicionar bien a Martinelli, Martinelli surge con Unai Emery. O sea, el Arsenal ha recorrido muchos meses, varias temporadas para posicionarse sobre esto. Bukayo Saka, producto de la cantera, el renacer de Granit Xhaka. O sea, hay elementos allí que son una combinación de varios factores y haber dado finalmente con el entrenador justo, que es Mikel Arteta. A ver. ¿Qué le tocó a la gente del Arsenal, Vizca? Porque el Arsenal es el Atlético de Madrid de Inglaterra. Es el tercero más ganador, es el que ha llegado ya a la final de la Champions, es el que ha tenido noches Pero épicas y cambió el después... estilo. Antes el Arsenal era jugar mal y ganar. Sí. Y Pero el si no, estilo lo empatar. cambió Wenger. Exacto. Y acá el estilo lo cambió, digamos, el estilo, no sé si el estilo o la dinámica la cambia Simeone. Dinámica. Dinámica, la cambia Simeone. ¿Pero qué le tocó al Arsenal? Al Arsenal le tocó llenarse de paciencia, bajar el cuadro de los invencibles de la entrada al campo de entrenamiento y comenzar a construir y adaptarse a los tiempos del fútbol. Y dentro de esos cambios se fue Wenger. Y ojo, para mí Simeone es el Wenger del Atlético y es el Cruyff del Barça, si tú quieres. Y no lo hablo por estilo de juego. Lo hablo Bueno, por cómo organizó y por cómo marcó un camino de dónde tomó los equipos y cómo les marcó el camino al futuro. Y no lo por estilo. Pero Cruyff un día se fue. Y Wenger un día se fue. Y Ferguson un día se fue. Y creo que el Arsenal ha construido este proyecto con bases del principio del ciclo de Wenger, no con bases del final del ciclo de Wenger. bueno, porque hay una memoria del club, Arteta, que fue parte de alguno de esos ciclos,
y creo que la referencia no está tan lejana. No ha habido traumas, pero no creo que tantos traumas como los que vivió el Manchester United, que sigue viviéndolos, que sí ha tenido que cambiar un poco la piel para hoy ser este equipo luchador, donde se perdona a Cristiano, más allá de que Cristiano haya pedido no disculpas, porque lo necesitan y porque creo que hay una mutua necesidad. Cristiano necesita de minutos antes del Mundial y el United necesita de una presencia de un jugador que le pueda brindar gol, aunque no le está brindando gol de una forma tan seguida. Mucha gente dice, bueno, pero Cristiano por lo menos se arriesgó a seguir jugando en la Premier y Messi se fue a jugar a Francia. Bueno, pero también creo que Messi eso se lo gestionó y se lo ganó él. Messi tenía una gran oferta, Cristiano se fue en su momento del Madrid a la Juventus, Messi se fue del Barça a París y creo que también esa capacidad de adaptarse es la que probablemente vaya a definir el tramo final de sus carreras. Y hoy estamos viendo a Cristiano que le cuesta adaptarse a esta postura que le pide un entrenador, que le exige un entrenador, con la cual él a veces pone cara mala. Y a Messi creo que la única forma que ponga cara mala es cuando diga, hoy va de suplente. Pero en cuanto a función en el campo, le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tirar más para atrás? Se tira más para atrás. Tengo que arrancar más de la banda. Hoy día le di la razón a Ten Hag. Por ahí es muy fuerte la palabra destruyó, pero por ahí la palabra correcta es interrumpió. Pero hoy no sé si tú coincides en que Cristiano interrumpió más acciones ofensivas de las que construyó. Y tú Condiciona negativamente, está condicionando negativamente al equipo, Jaime. pero tú ves un equipo, o sea, por ejemplo, yo sé que hemos hablado con el profesor Suárez y que muchos cuestionamos los automatismos o la memorización táctica, digamos, pero el United la ha ido encontrando, y decíamos la semana pasada, la falta de gol hace que a veces no se vea lo bien que está jugando el United, porque no está logrando marcar, pero está Claro. jugando muy bien. Y en esa automatización del equipo de mitad de campo para adelante, Cristiano entorpecía más de lo que ayudaba. Porque Cristiano, más que un disciplinado tácticamente, es un, es, es un individualista táctico. Es que, a ver, Y entorpeció hoy día el ataque del United, perdón, lo entorpeció. el problema de Cristiano en el tramo final, en estos últimos años, no sabemos cuál va a ser el tramo final, pero tiene toda la pinta de que este es parte del tramo final, es el ego. Y Cristiano no tiene más nada que lograr, Jaime. ¿No? Salvo el título mundial, en lo individual, no debería exigirse más nada. Si él quiere ser campeón del mundo y tiene que jugar menos, eso es lo que tiene que entender. Si él quiere ganar otra Champions y quiere jugar, ahora no la va a ganar porque no está participando, pero si él quiere eso y tiene que jugar un poquito menos, tiene que entregar el ego, lo tiene que dejar de lado, si no, no lo va a poder conseguir. Está apasionante el contexto del fútbol inglés, la verdad. Está apasionante el contexto del fútbol inglés. Después te encuentras con un Leeds que agarra y le gana a Liverpool en la última jugada, le quita bueno, a Van Dijk. Van Dijk tenía 70 partidos sin perder en Anfield. Van Dijk pierde sin invicto. Ves a Jesse March que de repente tiene 3 victorias, una al Chelsea, otra al Liverpool. Te encuentras con el Leicester, que el Leicester no es el reflejo de la posición en la tabla. Creo que ese primer mes de competencia con la ventana de transferencias abierta, el Leicester es uno de los que más le sufre, y después de la fecha FIFA el Leicester está ahí, o sea, es una pelota parada la que hace que le gane el City. El Newcastle es la cola de lo que ya se había reforzado, pero fíjate que el Newcastle, sí, es verdad, vino toda la inversión extranjera y todo esto de acá, pero no es que vino y fue a buscar a Tevez y a Robinho y a Shea Given, no, no, no. Fue y dijo, y con Woods estoy bien, Almirón que está aquí funciona, Pope me puede acomodar el arco, es Y el equipo bueno, menos vencido de la Premier. trajo a Dan Burn, o sea, no es que se acomodó con Fabián Schär en el fondo, se acomodó con Joelinton, con San Maximán, con Callum Wilson, con Fraser,
lo tiene a Alexander Isak, que todavía no lo ha podido disfrutar del todo, que ha sido su ingreso más importante, pero tiene el entrenador, tiene la cabeza, y creo que ese entrenador, esa cabeza, ha logrado hacer que la gente ya no se, los colegas no se rían de Almirón, sino que Almirón sea un jugador decisivo para un equipo que contundentemente va a pelear por volver a la Champions League. O sea, no es el Newcastle de Alan Shearer, pero ni de Niol Solano, pero me parece que es un equipo que está como equipo de regreso. Y eso lo va a pelear, lo va a sufrir alguien grande, ¿eh? Porque si está el Newcastle y podemos contar allí a los dos líderes, o sea, a Manchester City, a Arsenal, a Newcastle y pongámosle al Chelsea, que aguante. El Chelsea va a tener que aguantar el embate del Manchester United y por detrás todavía viene el Liverpool. O sea, es una liga que está en un punto extraordinario, donde el peso del Mundial va a determinar muchas cosas. El peso antes en los lesionados y después en quién vuelva recuperado y en mejor forma. ¿Sabes una cosa que estaba viendo y justo lo hablamos con el calendario que le estábamos revisando el otro día, Vizca? Creo que el peso del Mundial va a contribuir a que se mezcle esto, porque realmente el peso del Mundial lo vamos a vivir en esas 2 jornadas, Boxing Day y Año Nuevo, porque después la Premier para. Sí. O sea, es Mundial, 2 fechas de Premier, descanso y de ahí vuelve. ¿Y quién saque 6 de 6 en esas 2 fechas ahí, un poco al apuro? 4, o te diría 4 de 6. O 4 de 6. Ahí se te van a meter. Me distraje un poco porque me puse a buscar y lo voy a buscar porque no está tan fácil de encontrar. Pero ¿cuándo fue la última vez que Inglaterra no repitió equipos a temporada consecutiva de Champions? 2 equipos a temporada consecutiva de Champions. Ah, ya lo encontré, espérate. Acá. A Y temporada debe ser a consecutiva. principio de siglo, cuando se mete el Chelsea por primera vez o cuando... Porque cuando se mete el City por primera vez, el City empieza a desplazar al Arsenal, por ejemplo. Sí. Es más, el City y el Arsenal me parece que nunca jugaron la misma Champions. Me parece que no jugaron nunca la misma Y Champions. creo que el Chelsea Ok. desplaza a los últimos años del No, no. Leeds o 2018. del... 2018, perdón, el Chelsea, el City y el Arsenal sí jugaron Champions juntos. Lo que pasa es que la Champions del 2017 la juegan Tottenham-Arsenal, porque el Arsenal es segundo en el año que Leicester es campeón. Entonces la juegan Tottenham-Arsenal, Claro, City y ahí estaba Leicester. el año de Leicester, correcto. Claro, Tottenham, Arsenal, City y Leicester. Y la siguiente temporada, que que el Liverpool es finalista, la juega el Liverpool que vuelve, la juega el United que vuelve de la mano de Mourinho, y la juega el Chelsea que también vuelve, que había sido, me parece, cuarto esa temporada. Entonces, bueno, esa fue 17-18, había sido la última vez que Inglaterra había tenido 2 cambios en medio de ese camino a Champions. Con el Arsenal. Queríamos profundizar un poquito sobre 2 equipos revelación en esta temporada. Yo creo que la semana nos va a dar bastante para el primero de ellos, que es el Napoli. Vamos a ver si el Napoli concreta lo que tiene casi hecho, que es el primer lugar. Tendría que perder por una goleada importantísima frente al Liverpool para no quedar en el primer lugar del grupo de la Champions League. Si el Napoli consigue eso, lo veremos el próximo fin de semana, pero tiene toda la pinta de que puede llegar con un amplio margen al Mundial en la cima, vamos a ver, de las posiciones de la Serie A. Por lo tanto, eso queda para la próxima, hablar del Napoli, hablar en profundidad, hablar con propiedad de este proyecto de Luciano Spalletti, que este fin de semana tuvo otra goleada, que tiene mucha gente en un gran momento, Jaime, mucha gente, porque ahora fue el caso de Víctor Osimhen, pero en su momento tenemos que hablar de Giovanni Simeone, de Kvaratskhelia, tenemos que hablar de el Chucky Lozano, o sea, hay mucha gente en el Napoli que hoy por hoy está en un gran nivel y eso es el mérito del entrenador. Es el mérito del entrenador, justamente hoy que Maradona nació hace 62 años, 30 de 62, octubre. sí. Estamos grabando este programa 30
30 de octubre, el día en el que Napoli develaba una estatua. ¿Viste la estatua? No la he visto. Es muy bonita y para quienes no la han visto, véanla. Parece ser de bronce, Maradona corriendo, la típica imagen de Maradona corriendo, casi que flotando en el aire, Ujú. pero en el pie izquierdo no lleva zapato, no lleva Mm. calzado, está descalzo y el pie izquierdo es de oro. Entonces me parece que, bueno, si había que hacer una estatua de Maradona hay muchas formas, pero esa es como que el mensaje de lo que de Maradona para el Napoli en esta semana que ganaron 4-0 al Sassuolo, pero es un poco lo que marca, ¿no? Tiene donde parecía que era uno o otro nombre el que llevaba al equipo hacia adelante, es el único equipo invicto en Europa, Ujú. al igual que el PSG, me parece que el PSG también está invicto. Correcto. Pero como lo decías, vamos a profundizar un poco más porque el Vale Napoli, la pena, vale la ¿sí? pena. PSG también está invicto, ese era el otro que estaba invicto Bueno, en clave Champions, a ver, tendremos la definición de los grupos de la parte alta en el primer día. O sea, Sí, se va a definir eh, Liverpool-Napoli, Porto, bueno, Porto Atlético de Madrid ya está definido. Bueno, el Atlético de Madrid se juega el pase a la Europa League. hacia la Europa League, mientras que el Porto y el Brujas se juegan el primer lugar del grupo, que es Ujú. cerrar en casa y tener una pequeña modificación, definir un poquito mejor el sorteo, aunque, por ejemplo, si todo va como pinta, Brujas podría enfrentarse como ganador de grupo al Liverpool, mientras que el Porto podría Vamos. enfrentar al Napoli. El Hay una miércoles, diferencia. Bueno. el miércoles vamos a armar una grafiquita que ya la estamos Ok. trabajando Vizca con Joe Ujú. y vamos a marcar todas esas variantes antes del sorteo del lunes. Ahora el que le digo, espere, vamos a repasar primero lo que se juega en la semana. En el grupo del Napoli, el primer lugar, porque Ajax ya, bueno, todavía tendría que asegurar el primer lugar contra el Rangers. Después en el grupo B se juega el primer lugar y se juega la Europa League. En el C no se juega nada. En el D se juega todo. El Tottenham va a visitar al Marsella, que ya lo explicamos esto en el programa anterior de la Champions, y Sporting va a recibir al Eintracht. O sea, de allí el que mejor lo tendría en el papel es el Sporting, para mi gusto, pero puede quedar Ujú. afuera también. Después en el D, en un duelo directo Milan-Salzburgo en Ujú. San Siro, eso es el miércoles. Eh, el Milan con el empate clasifica, el Salzburgo solo le alcanza la victoria. En el grupo del Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Leipzig. El, El Madrid necesita ganar para no depender de otra cosa ante un Celtic que está eliminado de todo. uh-huh. Y el Leipzig con el empate le alcanza Ujú. al Shakhtar, con cualquier victoria le alcanza también. Correcto. Eh, ¿Y qué más hay? No, eso es todo lo que hay el miércoles, por definirse. El City ya ganó su grupo y el PSG virtualmente ganó su grupo frente al Benfica. Si el Leipzig no gana, el Madrid ya se adjudica Uh-huh. directamente el grupo F. Le Eh, pregunto, ya que estamos aquí, Dígame. don Eduardo, y antes de hablar del otro equipo revelación, simplemente para cerrar el programa, para que la gente de Betcris agarre este extracto del programa, seguramente no lo A ver. pedirán. Su pálpito de los de los 4 partidos que definen clasificados. Marsella, Tottenham. Tottenham. Ok. Yo también voy con el Tottenham. Sporting, Eintracht. Mm. Sporting. Yo también voy con el Sporting. eh, Milan, Salzburgo. Milan. Milan. Eh, Shakhtar Donetsk, Leipzig.
Leipzig. Ahí vamos diferente. Yo voy con el Shakhtar Donetsk. Muy bien. A propósito del Shakhtar Donetsk, para que vean cómo está la situación en Ucrania, el Shakhtar Donetsk estaba jugando el partido contra el... ¿Cómo se llama el equipo contra el que estaba jugando? El Oleksandra. Alexandria. Alexandria. Y en medio partido tuvieron que parar Parar por bombardeos. por bombardeos y después reanudar. Terminó empatando 2-2. El Shakhtar Donetsk, que en la jornada pasada había postergado su partido. ¿Terminamos con el Unión Berlín o quiero hablar de la Unión Berlín la próxima semana? No, hablamos en la próxima. El Shakhtar está invicto todavía, pero está segundo del Dnipro, que Sí. casi ha ganado todos los partidos. Eso en la Liga de Ucrania, que bueno, sabemos la situación que se está viviendo en Ucrania y ojalá que cuando vuelva el fútbol de la Champions, aunque no tiene pinta de que va a ser así, la situación bélica se haya resuelto de alguna forma favorable por la paz. De los equipos que hablamos en cuestión, ganó el Tottenham con remontada en Bournemouth, ganó el Leipzig a Leverkusen, ganó el Salzburgo 4-0, empató el Marsella a 2 con el Estrasburgo como visitante, empató el Shakhtar como lo mencionamos, y bueno, a la hora que estamos grabando el Milan todavía no ha jugado, que es el que nos falta, además de que perdió el Sporting y perdió el Eintracht, de los Muy bien. que están en disputa de puestos Champions. Perfecto. A ver, explíqueme un poquito su semana. Bueno, mi semana a esta hora, cuando son las 4 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, Todavía tiene 34 años. todavía tengo 34 años. Continúe. Mañana cumplo 35. Muy Usted bien. cumple el martes 53. 53, ¿ok? Eso es la agenda hasta el martes. Hoy domingo, mientras son las 4 de la tarde en el este de los Estados Unidos, me falta 1 hora para saber si viajo a Los Ángeles para la final de la MLS o si tengo que esperar a las 10 de la noche y saber si viajo a Filadelfia o Austin para la final de la MLS. Bueno. Así viene mi semana. ¿Cómo viene O sea, su semana? en esa ciudad nos volveremos a encontrar el miércoles. En la que elija, en la que salga, ¿no? Yo no voy a elegir, la va a elegir el Bueno, fútbol. la que elija el destino. Nos encontramos el miércoles, sí. El martes Bien. van a estar las chicas. Bien. Y después de el miércoles que nos encontremos con Champions, nos encontraremos el domingo para hacer nuestro último programa de temporada regular del fútbol europeo. Bien. Porque el lunes siguiente estaremos con el sorteo de la Champions y a partir de ahí empezaremos a pensar única y exclusivamente en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, entonces. Pero vamos partido a partido. Conclusión, será una semana especial. Así que ahí lo vamos a dejar. Obviamente con las mutuas felicidades. Sí. Vamos a... Bueno, mañana viene a cenar usted. Vamos a festejar. Vamos a festejar. Exactamente. Don Eduardo, ha sido un gusto como siempre. Placer. Siempre comenzamos pensando que no hay mucho de qué hablar y terminamos aquí con este extenso fútbol infinito. Ha sido un gusto como siempre. Igualmente. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito. Será hasta la próxima.